El congestionamiento vehicular no es un problema exclusivo de El Salvador o de las principales ciudades de El Salvador. En todo el mundo se vive congestionamiento vehicular, pero todos los países están tratando, todas las ciudades principales están tratando de buscarle soluciones. En El Salvador estamos viviendo una crisis vehicular bastante amplia. ¿Tienen la culpa los conductores del transporte público, el gobierno, nosotros, la imprudencia o la educación? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, bienvenidos a este programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Qué gusto estar con todos ustedes. Hoy tengo de invitado al fundador del Movimiento Ciudadano San Salvador, Otra Ciudad es Posible, Andrés Espinosa. Andrés, buenas noches, qué gusto que esté con nosotros, bienvenido. Bueno, encantado de estar en este tu espacio, agradeciéndote que consideres que algunos de los conceptos que podamos vertir aquí le sirve a usted como ciudadano, que cada día tiene más problemas para desplazarse. Y obviamente este tema ha sido en los últimos días de gran preocupación para los salvadoreños. Es un tema en el que estamos depositando vida, calidad hacia los seres que más queremos o hacia las necesidades o la producción que nosotros podemos hacer en San Salvador, el Gran San Salvador, pero no es exclusivo. Nos vamos a Santa Ana, Sonsonate, a Usulután, San Miguel, y los tráficos son a cualquier hora. Eso es lo peor, que hoy es a cualquier hora. Lo que hoy venimos a proponer soluciones, posibles soluciones a este problema. Andrés, ¿qué tenemos para compartir con todos los televidentes de No sé, piénsalo? Más que un saludo por la amistad, un saludo por la solidaridad. Aquel que hace de la amistad y de la solidaridad una virtud, un fuerte abrazo. Y aquí mismo aprovechar para enviarle un saludo de solidaridad con los trabajadores, con la gente pobre que sale todos los días en la mañana, desde las 2, 3 de la mañana ya están trabajando, haciendo lo que yo llamo el empleo por excelencia de los salvadoreños, la rebusca. Nuestra sociedad ha lanzado a millones de personas a la calle a ver cómo sobrevive. Hoy se le quita la calle y es peor la situación de sobrevivencia. Un saludo y solidaridad con todos ellos. Segundo, San Salvador tiene una problemática de movilidad impresionante. San Salvador, no municipio. No, San Salvador ciudad. Bueno, en San Salvador ciudad se estima que más del 60%, incluso algunos pensadores dicen que el 70% de la actividad económica del país se desarrolla en el área metropolitana de San Salvador. Si eso fuera así, quiere decir que del 1,5 millones de vehículos automotores que existen en el país, que ese es más o menos el parque vehicular, 700,000 autos o más se mueven en San Salvador porque trabajan aquí o porque pasan por aquí para su actividad económica. Ahora, en una ciudad como del tamaño de San Salvador, debería de no ser tan grave esta cantidad de vehículos. ¿Por qué digo que debería no ser tan grave? San Salvador es una ciudad realmente pequeña. Desde el centro de la ciudad hasta el punto más lejano de la misma, no estoy hablando del municipio, sino de la ciudad. Hasta el punto más lejano, ¿qué son? 8 kilómetros. Quiere decir que si San Salvador tuviera otras condiciones de organización de su movilidad, debería de ser la ciudad de los 15 minutos. Pero bueno, usted que me está viendo no me va a dejar mentir. Aquí la gente se desplaza entre 2 a 2 horas y media de ida e igual de regreso para llegar a su trabajo. ¿Qué significa eso? Bueno, de más o menos 2 millones de habitantes que tiene el Gran San Salvador, quiere decir que más de 1 millón de salvadoreños, de san salvadoreños, llamémosle, se desplaza allí. O sea,
que son más de 4 millones de horas laborales que la gente pasa metida en un medio de transporte, no carro, en un bus. Casi 4 horas o más. ¿Cuánto se gana por hora en sueldo mínimo? Multiplica, son 5, 6 dólares más o menos por hora, no, como 3, 4. Quiere decir que nosotros estamos gastando 12 millones de dólares diarios en ir metido en un asiento de un bus. 12 millones de dólares diarios, multiplíquelo por 365, eso es lo que nos está costando. Unos 50 más o menos en la hora. Vaya, entonces 1,5 millones por 4, ¿sí? Por 4, son 6 dólares. 6 dólares. Entonces son 6 millones de dólares diarios. Multiplique. Eso es lo que nos está costando. Ahora, pero no hablemos del problema, porque el problema usted lo vive todos los días, nosotros lo vivimos todos los días. ¿Tiene solución esto? ¿O no tiene solución? La gente dice, cuando habla de soluciones para la ciudad de San Salvador, es que aquí deberíamos de construir un metro. Es que aquí deberíamos de poner esas góndolas que transportan gente. Es que aquí, es que aquí, es que aquí. Bueno, con eso no se soluciona el problema. Hay que cambiar el sistema. Lo primero que tenemos que hacer es saber, documentar cómo nos movemos, a qué hora nos movemos, por qué nos movemos, en qué nos movemos y resolverlo. Y yo me voy a atrever desde el movimiento decir las cosas que por lo menos nosotros proponemos. San Salvador, otra ciudad es posible, más que un movimiento, hoy es un concepto y es un reto. ¿Será posible un San Salvador distinto? Una ciudad distinta, una ciudad que primero dignifique al ser humano. Y dignificar al ser humano nos plantea varios retos de transformación, no solo estructural, sino también a nosotros mismos como ciudadanos. Nosotros nacimos bajo 3 premisas básicas. Dijimos, si no somos capaces de proponer, perdemos el derecho a criticar. Los salvadoreños somos buenos para criticar, pero hemos descubierto que no somos tan buenos para proponer. Entonces, propongamos para no perder ese derecho. Segundo, solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades. No todo es responsabilidad de los funcionarios. Buena parte de las cosas que van a transformar la ciudad dependen de nosotros. Un ejemplo, la basura. Otro ejemplo, las trabazones. Dejar pasar al vecino, dejar pasar al ciudadano que viene del otro lado. Es tan sencillo, no dejar pasar a 20, deje pasar uno. Y si vamos uno tras uno, tras uno, tras uno, las trabazones se deshacen rápidamente. Pero no dejamos pasar al cristiano, no dejamos pasar al que viene enfrente. Nos paramos a media calle en la cruz calle, a pesar de que ya vimos que el semáforo cambió en amarillo. Entonces tenemos una cantidad de elementos que son nuestra propia responsabilidad, ¿sí?, que debemos de ir modificando. Por una sola razón. Olvídate si sos buena gente o no sos buena gente. Porque si no lo haces, te vas a tardar más. Simple. Bueno, entonces, voy a hacer una pausa, Andrés, para que vengamos ya y desarrollemos las soluciones que se tienen, posibles soluciones para el tráfico, y que nosotros somos una parte fundamental dentro de estas soluciones que se deben de tener. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más. No sé, piénsalo. Buenas noches, hoy estamos hablando del congestionamiento o las trabazones, como usualmente le decimos o a diario lo hacemos. Es un tema de conciencia en el cual debemos de conocer también soluciones. Para eso tenemos a un experto en el tema,
con mucho conocimiento dentro y fuera del país. Andrés Espinosa está con nosotros. Veamos las soluciones, Andrés, Bueno, mira, o las propuestas. en primer lugar quiero decirle que la buena noticia es que esto tiene solución, si lo quisiéramos solucionar. Lamentablemente, es cierto, el Estado como ente rector han pasado décadas y décadas y décadas sin tomar cartas en el asunto. Es verdad, amplían calles, hacen puentes, pero eso lo único que ha propiciado es que la gente se sienta estimulada a comprar más vehículos. Y al tener más vehículos, pues sí, las calles se congestionan. Y voy a dar un dato antes de entrar a la solución. Fíjate, nosotros hemos venido monitoreando cómo evoluciona el parque vehicular. Cada un poco menos de 8 años, 7.65 nos dio el dato, cada 7.65 años se duplica el parque vehicular. ¿Tanto así? Tanto así, ponele 8 años, cada 8 años se duplica el parque vehicular. Bueno, quiere decir que si ahorita tenemos 1,5 millones, quiere decir que en 8 años, en el 2030, vamos a tener 3 millones de vehículos. En las mismas calles, si seguimos así. O sea que no importa que sean más calles. No importa que sean más calles, ¿sí? Eso no va a ser lo determinante. Entonces, la pregunta es, ¿hacer más calles va a ser la solución? ¿Hacerle segundo piso a San Salvador va a ser la solución? México hizo un intento interesante, haciéndole segundo piso a las grandes autopistas. ¿Y qué solucionó? Nada, nada. Generó negocios para unos privados, eso sí. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ojo, la gravedad de la situación del congestionamiento en San Salvador es enorme. En la Ciudad de México, que es una ciudad colapsada, en hora pico los vehículos, pueden buscar estos datos en internet, los vehículos se mueven, se desplazan entre 9 y 15 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima en hora pico, ¿sí? ¿Sabe usted a qué velocidad nos movemos en San Salvador en hora pico? Entre 3 y 9 kilómetros por hora, ¿sí? Yo ya he Nuestro máximo es el mínimo nuestro máximo es el mínimo de México, en hora pico. Yo ya he hecho más de 2 horas de la UCA al monumento del hermano Mojado, perdón, el hermano Lejano. Más de 2 horas. A pie hubiera ido y venido 5 veces, hombre. Eso se llama colapso. Y eso atenta contra nuestra calidad de vida. Ah, pues sí, pero deja de criticar, hombre. ¿Qué propones? Bueno, lo primero que proponemos es hacer valer lo que ya hay. Tomar medidas que simplemente no van a costarle ni un centavo a nadie, excepto que viole la ley. Tenemos ya un horario de carga y descarga que nadie le hace caso. Tenemos que hacer valer la normativa municipal, convertirla o llevarla a ley para que se cumpla el horario de carga y descarga. ¿En qué consiste esto? Que los camiones de cierto tonelaje, a partir de una hora determinada, donde empieza la hora pico, no pueden entrar a la ciudad. Y cuando termina la hora pico final... ¿No detiene el final, desarrollo con eso? ¿Ah? ¿Se detiene el desarrollo con eso? De ninguna manera, todo lo contrario. Volverse eficiente el sistema, y ya voy a explicar por qué. Pero me van a decir, voy a tener que contratar nocturnidad. Más personal, Nocturnidad. ¿Y qué pasa con la nocturnidad? Simple y sencillamente la eficiencia que se produce en la noche, cuando no hay carros, y el ahorro de combustible no solo compensa ese gasto adicional, sino que le genera utilidad, es decir, reduce costos. La carga y descarga, los camiones deben de quedarse ahí. ¿Por qué? Usted mismo ha visto que un tráiler gigantesco a cualquier hora del día se para a media calle en arterias principales y empieza a dar la vuelta, a meterse de retroceso. Si fuera uno, está bien, hombre, pero son cientos. Y con lo que voy a decir, miles de vehículos que al día hacen cosas parecidas. Esos son los camiones de enorme tonelaje. Pero vámonos a unos de un poco menos tonelaje. El sistema de recolección de basura, hombre. Aquí hay un mito. A los alcaldes les dicen, es que la población te tiene que ver trabajando.
Entonces manda los camiones a recoger la basura en hora pico. Y en las arterias principales se toma un carril. Pero ¿cómo va a entrar un camión recolector de basura a una colonia donde ni los carros caben? Espérame, primero el sistema como tal. Después vamos a ver los casos específicos, que ese es otro problema. Pero usted lo ha visto en arterias principales, en hora pico, un camión se para, se toma un carril o más, lleva 6 tripulantes que no solo recogen la basura, sino que hacen una labor de separación de la basura ahí. Algo que técnicamente le debería de llevar 8 segundos, les toma 15, 20 minutos e incluso más. ¿Por qué? Porque rompen las bolsas, sacan el plástico, sacan el papel, sacan el cartón, porque eso se revende. Tienen tan malos salarios los empleados municipales que recogen la basura porque son tratados así, como la cloaca de los municipios. Entonces se ven obligados a hacer esta práctica para recoger un poquito de más plata a final de mes. ¿Y a quién daña eso? A nosotros. Dame, pero si es un camión. No, no es cierto, no es un camión. San Salvador por lo menos tiene 78 camiones, datos del gobierno cuando el señor... San Salvador municipio, en el gobierno anterior, el dato era de 78 camiones óptimos, 48 de ellos nuevos para recoger basura. Pero además subcontratan a empresas privadas para que recojan basura. A veces se ve todavía mucha basura, pero imagínense más de 100 camiones haciendo eso. A la par están los camiones grandes de carga, ¿verdad? Pero a eso también le sumamos las entradas y salidas. En este caso vamos a hablar de colegio, pero vamos a hablar de los demás, del escalonamiento de los horarios como una salida. Pero hay, solo en San Salvador, si no me equivoco, ayúdenme a corregirme, hay por lo menos 400 colegios privados, de todo tamaño. 400 puntos de la ciudad de San Salvador, donde todas las mañanas hay cientos de carros estacionados esperando bajar un niño. Eventualmente bajan 2. ¿Se puede imaginar qué son esos tapones? Entonces volvemos, recapitulemos. Los camiones de gran tonelaje, el sistema de recolección de basura, las bajadas de los niños en los colegios, y a esto sumémosle el comercio como tal, la distribución de productos. Mira, ahí andan centenares, si no miles, de camiones repartidores de todo, que es igual que el camión de la basura, se estaciona en la calle, en hora pico, en arteria principal, y con toda la paciencia del mundo empiezan a descargar. Eso es real. Eso es real. Y no le importa todo lo que pasa para atrás. Mira, ahí tenemos los MUPIs, la vez pasada se ponía de ejemplo. Por contrato, al menos cuando yo fui parte de... son unos rótulos de publicidad están puestos. Grandes cosas que nos tapan la visibilidad. Sí, sí. Mira, ahí quienes van a cambiar la cartelería, quienes lo limpian, llegan en hora pico, ponen el carro estacionado en la calle y se toman todo el tiempo del mundo para limpiarlo. Hasta conos ponen. Correcto. ¿Sí? Bueno, hoy he visto a los señores de la luz eléctrica que ponen la escalera, como sale más fácil ponerla en la calle, al poste, y no en la acera, al poste, se toman también otro carril, ¿verdad? Sume eso diariamente. Tenemos una ciudad ineficiente. ¿Desordenada? Desordenadísima. Y sobre todo, ¿en qué consiste ser una ciudad ineficiente? Es una ciudad cara. Porque usted gasta 2 cosas ahí. Gasta tiempo de su vida y sobre todo, gasta combustible. Una ciudad eficiente, sin duda alguna, no va a hacer que el precio del galón de gasolina baje. Pero sí va a hacer que cada galón de gasolina le rinda más. El costo por kilómetro le va a bajar dentro de una ciudad eficiente. Pero como tenemos todo lo que tenemos, es muy complicado. Aquí yo le agregaría otro elemento.
Dentro del mismo concepto de carga y descarga, yo le agregaría el empleo territorial o la territorialidad del empleo. Podemos dejar ese detalle o la ampliación del empleo territorial o territorialidad del empleo para el siguiente bloque. Está con nosotros Andrés Espinosa. Estamos hablando del congestionamiento, qué lo causa, qué lo hace más grande, pero también cuáles son las propuestas, cuáles son las soluciones que debemos de tomar. Me gustaría mucho que ustedes participen con nosotros, escríbanos a nuestras cajas de comentarios en Facebook, al igual que en YouTube. Síganos como Mix de Medio, así nos van a encontrar, porque la producción es de Mix de Medio en Agape TV Canal 8. No sé, piénsalo. No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 en el 8, para que ustedes podamos compartir, podamos analizar y podamos reflexionar sobre las realidades del país. Tocamos puntos diferentes cada miércoles y hoy es un tema en boga. No es ahora, es siempre un tema en boga, pero hoy está mucho más agravado. La territorialidad del empleo es el punto que vamos a tocar en este momento con Andrés Espinosa. ¿Qué significa esto? Fíjate que nosotros, con unos miembros de mi movimiento, nos fuimos a un restaurante allá por la Embajada Americana, una cadena de restaurantes, ¿sí? Y ahí encontramos una señora llamada Saraí, que estaba limpiando mesas. Y nosotros le preguntábamos a ella, ¿y usted dónde vive? En los lugares más refundidos de Soyapango, ¿sí? Se tardaba casi 4 horas en ir y venir de su casa. Gastaba casi $60 solo en bus. Con esa información nos fuimos a la misma tienda de la misma cadena, pero en Soyapango. Y encontramos gente en Soyapango que vivía en Santa Tecla. Bueno, entonces nosotros decimos, hombre, si la de Soyapango la dejas en Soyapango y la de Santa Tecla la dejas en Santa Tecla, entonces ¿qué logras con eso? Primero, reducir la carga urbana, ¿sí? Porque esas dos personas ya no van a tener que atravesar la ciudad para llegar a su lugar de trabajo, dentro de la misma empresa. Pero además a estas señoras les devolves de esos $60 una buena parte de ese dinero, subiéndole el sueldo sin subirle el sueldo, porque vuelve más eficiente su sueldo, porque gastas menos. Pero además le devolves hasta 3 horas de su vida para que cuide a sus hijos y no anden en malos pasos. ¿Qué le estaría dando a estas personas? Calidad de vida. Hace años, un gran empresario de la publicidad salvadoreña me llevó un mamotreto de este tamaño y me dice, léelo, me dijo. Ese estudio era simple y sencillo, una demostración de que entre más cerca de su vivienda usted trabaja, es más eficiente el trabajador, porque está menos preocupado. Entonces, ¿qué gana el empresario si aplica la territorialidad del empleo? Territorialidad del empleo, una palabra difícil. Hace que su trabajador esté más tranquilo y rinda más. Se preocupe más por su trabajo que por su hogar en ese momento de trabajo. Eso demostraba ese estudio. Pero además dignificamos al ser humano y hacemos más eficiente la ciudad. Entonces, recapitulando, dentro del concepto carga y descarga, horario de carga y descarga, tenemos la recolección de basura en horas no laborales, la detención de la entrada a la ciudad de los grandes furgones de cientos de toneladas, ¿sí?, circulando por toda la ciudad y obstruyendo toda la ciudad. Además tenemos la distribución de productos que debe de ser tratada diferente. Y aquí yo le haría una invitación a ANEP, a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que se preocupe por esto, que haga una propuesta. Además va a proteger los intereses de sus empresarios. ¿Por qué? Porque al volver eficiente el sistema de distribución se ahorra recursos. Se ahorra tiempo, se ahorra dinero en combustible, desgaste de vehículo, etcétera. Y va a terminar ganando más sus empresas. Y volvemos todo el sistema eficiente. El tema de los colegios. Si no me equivoco,
En Honduras está prohibido que vehículos particulares lleven niños a sus colegios. ¿Qué es lo que hacen? Mandan transportes colectivos. Aquí en muchos colegios hay empresas de transporte, microbuses que transportan niños. Eso hay que masificarlo. Ahí generamos empleo, probablemente incluso un negocito más para los colegios, porque puede ir ganando un pequeño porcentaje de esto, y sobre todo dejamos de llevar un niño por carro. Llevamos 30, llevamos 20, y si es grande, pues llevamos 60 en un solo viaje. Entonces volvemos eficiente este sistema. Entonces, la carga y la descarga es una primera medida trascendental. ¿Cuánto se gasta en esto? Nada, hombre, nada. Solo hay que querer hacerlo. ¿Pero quién debe querer hacerlo? ¿El Bueno, Estado? El Estado ¿Nosotros? el Estado debe liderarlo. En algunos casos nosotros, ya puse el caso de ANEP y la distribución de productos, ya puse el caso de los colegios y los niños. Ahí lo podemos hacer nosotros sin intervención del Estado, ¿sí? Pero todo lo demás, el Estado lo que debe de hacer es liderar este proceso. En el caso de la basura son los alcaldes. Tiene que cambiar la recolección de basura. Me decías, un camión no puede entrar a una colonia porque la puerta está chiquita. Pues sí, con atascos como ahora tampoco puede entrar. Sin atascos, si lo resolvemos, tampoco va a poder entrar. Entonces lo que se hace ahí es un sistema de contenerización de la basura. No se necesita que el camión entre. Claro, pero usted va a tener que caminar probablemente 20 metros para depositar la basura en contenedores de basura, preferentemente de colores, para que usted se pare en su casa. Porque ¿sabe qué? La basura no es basura, es un recurso que genera empleo. Ahí tenemos la ciudad ¿cómo se llama esta ciudad de Brasil? La segunda ciudad de Brasil, hombre. Brasilia, Sao Paulo. Sao Paulo. La alcaldesa Marta Suplicy, colectivizó a los indigentes y los contrató para recoger basura separada, ¿sí? ¿Qué pasó con ese proyecto? Los indigentes se convirtieron en pequeños empresarios y la ciudad se limpió. Y además dejó de contaminar. ¿Por qué no hacemos eso? Yo ponía un ejemplo. Fíjate, aquí viene el otro punto. Estacionamientos de corta y de larga duración. Esa sería como la segunda medida. Insisto, la primera es el horario de carga y descarga. La segunda es el estacionamiento de corta y de larga duración. Antier yo pasé cerquita de esta zona de los ministerios. Centro de gobierno. Del centro de gobierno. Había gestores, ¿sí?, que habían echado a todos los carros estacionados a las orillas. Y esa calle, que creo que se llama Guadalupe, fluía de una manera impresionante. Un aplauso a los gestores que hicieron eso, ¿sí? Pero ¿qué está diciendo ese hecho? Que las calles de San Salvador son como las arterias cuando se nos tapan y nos da un infarto. Están tapadas de vehículos estacionados. Si tuviéramos una política adecuada... ¿Pero y dónde se van a estacionar? Si tuviéramos una política adecuada de estacionamiento de corta y de larga duración, entonces las arterias se limpiarían y fueran más viables la circulación en ellas. ¿Y dónde se van a estacionar? Solo el centro histórico. Hoy que están haciendo tantas cosas en el centro histórico, que ya podremos hablar qué tan bueno es o qué tan malo es, o qué tan bomba de tiempo se puede convertir eso. Pero ese ya es otro tema. Solo en el centro histórico, nosotros como movimiento detectamos más de 1 millón de metros cuadrados en terrenos baldíos, en edificios abandonados o semi-abandonados, en espacios totalmente subutilizados. En San José, Costa Rica, el alcalde hace varios años agarró los terrenos baldíos de su centro histórico, pactó con los dueños que normalmente tienen deudas impagables de impuestos porque ahí los dejan tirados, y los convirtió en estacionamientos. Ajá,
Pero ¿quién administraba los estacionamientos? Las asociaciones de vendedores de la calle. ¿A cambio de qué? De dejar de vender en las aceras. Entonces, el problema no es que la gente venda en las aceras. A mi juicio, el problema es que la gente necesite vender en las aceras para sobrevivir. Y ese es el reto de fondo. Si solo quitamos a los vendedores, estamos creando bombas de tiempo, porque algún día van a explotarnos. Ahora, si agarramos los terrenos baldíos, los hacemos estacionamiento, se lo damos en administración a las asociaciones de vendedores de la calle, ellos tienen ingresos, dejan de vender en las aceras y nosotros solucionamos un problema vial y nos movemos. Andrés Espinosa está con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a hablar de cuál es nuestra responsabilidad también al volante, porque ese es un porcentaje bastante alto del congestionamiento que generamos en el país. Aquí está la cultura, la educación, la empatía, el ceder el paso, en fin, hay muchos términos que debemos de conversar. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. No sé, piénsalo. Buenas noches, sin duda está interesante el tema que compartimos ahora con ustedes. Estamos leyendo también sus comentarios. Búsquenos como Mix de Medios. Comparte el programa también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, por supuesto. Búsquenos, insisto, como Mix de Medio. Así nos va a encontrar. Andrés Espinosa, fundador de San Salvador, Otras Ciudades Posibles, nos acompaña. Podemos hablar de temas de urbanidad con él también, pero hoy estamos hablando de este tema que está afectando tantísimo a cualquier hora. Mire, eso me preocupa mucho, Andrés. Usted habló de las horas pico, pero al parecer la hora pico en San Salvador es de 5 de la mañana a 9 de la noche, mínimo. Exacto. O sea, es preocupante esto. Sí. Yo siempre pregunto, si ya entraron la empresa privada, el gobierno, a sus labores, a las 10 de la mañana, ¿por qué hay congestionamiento? ¿Qué hacen todas estas personas? ¿Son emprendedores o tienen su negocio propio? Entonces, no debería estar tan mal el país. Vaya, yo quisiera tocar dos temas, ya que el tiempo se nos está acabando. Si nosotros hacemos todo eso, vamos a estar en capacidad de tomar medidas más profundas. La medida más profunda que hay que tomar, y esa sí la tiene que tomar el Estado, ¿sí? No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, de todos nosotros y de los tomadores de decisiones, y es el escalonamiento de los horarios. Pero eso ya se hizo. No se ha hecho, es cierto. El señor Saca lo que hizo fue primero sumarle media hora a las entradas del gobierno y después se las quitó esa media hora. ¿Por qué? Porque no solo no resolvió nada, sino que complicó todo. Ciertamente hay que establecer intervalos mayores entre los distintos sectores del aparato productivo nacional. ¿Y cuáles son estos horarios? ¿Y por qué debemos de hacer esto? Porque entramos y salimos a la misma hora todos, ¿sí? Por eso necesitamos 5,000 o más buses para movernos a la misma hora. 5,000 o más, ¿sí? Vean en internet los datos que tiene el viceministerio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el escalonamiento de los horarios? 3 bloques de entrada y 3 bloques de salida al final. 8 horas después de cada una de las entradas. Nuestra propuesta, sujeta a investigación, a desarrollo, a discusión. Entrada 7 de la mañana, estudiantes. 8:30, servidores públicos, aparato del Estado. 9:30, 10, sector privado. 8 horas después de cada entrada se sale. Simple. Con solo esa medida, si usted se tarda media hora en una trabazón, hoy se va a tardar 10 minutos. Porque partió en 3
la hora de entrada y de salida. Vuelve eficiente Otros la podríamos salida. ver de que va a haber más tiempo de congestionamiento entonces. Todo lo contrario, porque como ya dijimos al principio, esta es la ciudad de los 15 minutos. Si llevaras a tu hijo a un punto, a un centro comercial, por decir algo, donde va a pasar el bus, que va a colectivizar su desplazamiento, entonces de seguro ese punto va a estar a 5 minutos de tu casa. Llevas al niño, esperas que se suba al bus y te regresas a tu casa. Desayunas bien o haces ejercicio. ¿Y qué te estoy dando a vos en tu casa? Calidad de vida. ¿Me explico? Puedes incluso avanzar en tus quehaceres domésticos, ¿sí? Porque tenés más tiempo en casa. ¿Y qué pasa al final del día? Ah, pero voy a salir más tarde. Sí, ya está saliendo tarde porque se va a echar una hora trabado en nuestras trabazones. Fíjate, con el encierro que nos hicieron por lo de la pandemia, yo allí sentí que el salvadoreño estaba como abierto a cualquier cambio. Era un momento muy oportuno de probar diferentes alternativas sobre el escalonamiento de los horarios. Ah, pero si hacemos esto, entonces podremos tomar un paso todavía más trascendente, y es cambiar el sistema de transporte. Antes de entrar al tema de la responsabilidad de los ciudadanos, quisiera decir, ¿y usted sabe quién es el verdadero jefe del sistema de transporte? ¿Quién manda en el sistema de transporte? Al menos de la ciudad de San Salvador, creo que en todos lados del país. ¿Sabes quién manda? ¿Quién? El chofer, el motorista. Él es el dueño del sistema. ¿Por qué? Porque él decide a qué velocidad va, dónde para y si para o no quiere parar. Si maltrata a los usuarios o no los maltrata. Él decide cuánto tiempo se queda en cada parada de buses, esperando que llegue más gente o esperando, qué sé yo. Se estaciona en doble fila cada vez que le da la gana. Pone la música que quiera porque le da la gana. Y nadie le dice nada. Incluso cobra lo que le da la gana. ¿Cuántos casos ha habido de que cobran 5 centavos más? Incontables. Simplemente porque sí. No da el vuelto. ¿Ah? No da el vuelto. Esa es clave, mira. No da el vuelto. Por Dios, el que manda es el chofer. Si me preguntan a mí, quitaría a todos los choferes de forma inmediata y los metería a un curso intensivo de educación y los sustituiría por mujeres. Mujeres que sí respetan reglas cuando son empleadas. Lastimosamente, en la conducta ciudadana a la hora de manejar funcionan de manera distinta. Pero a la hora de conducir, mire México, la cantidad de mujeres que manejan metros, buses de 2 pisos, etc. Y son más ordenadas, respetan a los viejitos y sobre todo a los niños, que estos señores de ahora aquí les vale. Entonces vamos humanizando el sistema. Ojo, hablo de sistema, no hablo de tecnología. Con los mismos buses, fíjate, si nosotros hacemos esto, en vez de tener 5,000 buses circulando todo el día, vamos a tener alrededor de 1,800 buses. Con eso fortaleces lo que llamamos horario de carga y descarga, porque va a haber menos buses circulando, transportando la misma cantidad de gente. Si logramos hacer todo esto, incluyendo partir en 3 las entradas y las salidas. Una vez hecho esto, hablemos del sistema. Es que aquí necesitamos un metro, aquí necesitamos góndolas, aquí necesitamos naves espaciales o necesitamos submarinos, lo que usted quiera. Todo cabe. Pero ¿qué determina la tecnología que vamos a usar? La cantidad de personas que vamos a desplazar. Y eso se mide en cantidad de personas que se movilizan hora dirección. ¿Cómo se determina si se necesita un metro o no se necesita un metro? A partir de la cantidad de gente que se desplaza hora dirección. Se recomienda un metro cuando movilizamos a más de 300,000 personas hora dirección. En San Salvador estamos movilizando entre 60 y 80,000 personas hora dirección. Un metro es demasiado lujo que no podemos pagar. Me encantaría tener un metro, ¿sí? Yo tuve
la suerte de ser la contraparte de una empresa alemana que hizo un estudio para instalar en San Salvador un tren ligero. Hace años. Y ahí está el estudio. Ahí está. Lamentablemente nadie hizo nada porque fuera posible desarrollar eso. Y eso fue cuando Héctor Silva era alcalde, hombre. ¿Hace cuánto tiempo? En el 98, para ser exacto. Mira, si siquiera hubiéramos empezado a discutir el tema con seriedad, otro gallo nos cantara ahorita, sin duda alguna. Vaya, a todo esto se le suma la conducta nuestra. Ya lo mencionaba. Nosotros, lamentablemente, los conductores salvadoreños, y aquí viene la tercera pensamiento o tema que nos definía como movimiento. Ya mencioné dos. La tercera, ¿cuál era? La construcción de un nuevo ser urbano, decíamos. Y un nuevo ser urbano se necesita para dos cosas fundamentales: no tirar basura y respetar el derecho del otro. Fíjate qué sencillo. Y tuviéramos una ciudad armónica, cordial, pero más importante, funcional, rentable, productiva, con solo esos dos elementos. Pero bueno, como me dijo una vez Héctor Silva, van a pasar 20 años con el tema de educación. Pues sí, pero hay que empezar esos 20 años. Entonces, la gente, en una trabazón, y usted se dará cuenta, no me va a dejar mentir, a uno no lo dejan pasar. Nosotros decimos, el 1 a 1. No deje pasar 20 carros, solo deje pasar uno. Pero si usted deja pasar uno, y el de atrás deja pasar uno, y el de más atrás deja pasar uno, las trabazones se deshacen así de rápido. Pero el que está atrás mío me va a pitar para que no lo haga. Ese es el problema. Ese es el problema. No, y el problema es que cuando uno se quiere meter, habiendo el espacio para meterse, el que está aquí acelera para no dejarte pasar. ¿Qué mezquindad tenemos en nuestro cerebro? ¿Qué clase de ciudadanos somos? ¿Sí? Y en este concepto voy a meter el tema de las multas, las nuevas multas que se acaban de aprobar. Yo, contento, ¿por qué? Porque yo no pienso infringir la ley. Así que a mí no me va a caer ni una multa, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esas multas? Que representa el fracaso que somos como sociedad. Quiere decir que solo a chilillazos entendemos. Yo tengo la capacidad de entender más allá del chilillazo. Y estoy seguro que usted también. Entonces, si nos civilizamos en esta civilidad, la ciudad será más armoniosa. Tenemos que entender que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y eso implica dejar pasar al menos uno. No congestionar los cruz calles cuando hay semáforo y vemos que se ponen amarillo. Por Dios. Ni pasás vos, y mucho menos pasa la gente que viene del otro lado. Que tiene el derecho de vivir. Que tiene el derecho porque tiene el verde, ¿sí? Entonces hacemos un nudo ahí que es terrible. Ahora, un consejo muy particular. No sea metido, hombre. Cuando hay un accidente, pase más rápido. Pero no, nos quedamos ahí tomando fotos y viendo el chambre. Por Dios, hombre. Mucho ayuda al que no estorba, dicen por ahí. Pase rápido y no haga más congestionamiento. Tenemos que construir un nuevo ser urbano, donde su derecho termina donde empieza el del otro. Solo así podemos tener una ciudad más armónica. Este Andrés está fumado, este es un idealista. Pues sí, pero como dice mi querido amigo Luis Enrique Mejía Godoy, para construir el futuro hay que soñarlo primero, hombre. Grande de la música centroamericana y de Nicaragua. Vamos a hacer la pausa para regresar con la reflexión final en No sé, piénsalo.
Vamos a la parte final de No sé, piénsalo. Muy educativo, sobre todo, el espacio que hemos tenido hoy con Andrés Espinosa. Reflexión final, Andrés. Bueno, vamos a hacer un pequeño punteo de nuestras sugerencias. Pues sí, yo Claro. quisiera tener la verdad absoluta, pero yo sé que puedo estar equivocado, claro que sí. Pero ¿cómo voy a descubrir si estoy equivocado o estoy en lo cierto? Confrontándolo con usted y esperando que usted confronte sus ideas con las nuestras. Porque solamente confrontando las ideas podremos avanzar y podremos crecer. Y quisiera aquí hacer mi última recomendación para que el tema de las trabazones tenga solución. Debemos de sacar el tema de movilidad urbana del tema electoral. Esto es un tema técnico y como técnico debe tratarse. Y son los ingenieros, son los arquitectos, son los urbanistas, son la gente especializada en transporte la que tenemos que discutir esto y encontrarle una solución. Como dije, si en aquellos años de los 90 que se hizo ese estudio por esta empresa para un tren ligero, siquiera hubiéramos empezado a discutir el tema a profundidad, sin duda alguna, otro gallo nos cantara. Entonces, la primera propuesta es hacer valer el horario de carga y descarga. Ahí metemos cambio del sistema y los horarios de recolección de basura, de distribución de productos comerciales, el impedimento de que entren camiones de gran tonelaje a ciertas horas del día, sobre todo en las pico, el tema de los colegios, colectivizar el transporte de estudiantes, el estacionamiento de corta y de larga duración, el escalonamiento de los horarios, etc. Y estas medidas no cuestan nada más que voluntad. A eso le vamos a sumar el cambio del sistema de transporte, posteriormente el cambio de tecnología de transporte. Pero nada de esto es posible si usted no empieza hoy a cambiar su actitud, a ser un mejor ciudadano. Solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades. Debemos construir un nuevo ser urbano a partir de la cordialidad y la limpieza. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y un abrazo al movimiento, al movimiento San Salvador. Otra ciudad es posible, porque sí es posible otra ciudad. Yo creo que sí. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. El problema del congestionamiento, tráfico es una cosa y congestionamiento es otra completamente. El problema del congestionamiento, considero que usted y yo debemos de ser los principales en apoyar un cambio, pero es un cambio de actitud que nosotros también debemos de tener. Respetar al gestor y al agente de tránsito, respetar el derecho que tiene al conducir las otras personas, el respeto también al peatón, y no nos detengamos en cualquier lado, porque de todas formas siempre me hacen esperar a mí, yo también hago lo mismo. Cambiemos la actitud. No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá para que podamos complacer en otro tema a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.